Y bueno, vamos a entrar en el día de hoy. Hoy es un día que tiene como aniversario ya 2 años de la muerte de Nisman. Y tenemos la suerte de tener acá junto a nosotros, ¿qué tal? Federico Casal, abogado representante de las hijas. Un placer tenerte acá con nosotros. Gracias, Miguel. Es un placer para mí charlar con ustedes sobre estos temas. Hola, Tano, Ivana. Gracias por invitarme a compartir esta charla. Bueno, y para empezar, la sensación que creo que la gente tenía es que esto era una cosa que ya estaba por un camino como perdido, ¿no? Y de pronto se está volviendo a encarrilar de alguna forma y hay alguna esperanza de que se pueda poner algún tipo de claridad, si fue muerte, si fue asesinato, todo este fenómeno que rodea la muerte de Nisman. ¿Cómo vos la ves? Mira, hayan pasado 2 años de la muerte de Nisman, no significa que hayan pasado 2 años investigándose la muerte de Nisman. Todo lo contrario parecería, ¿no? La investigación, ¿cómo se inició? Se inició no para averiguar la verdad, sino todo lo contrario, para ocultar la verdad. Las cosas empezaron mal y siguieron peor. La actitud que tuvo en la investigación la fiscal Fein fue tan sospechosa de la mano de Bernie, el por entonces secretario de Seguridad, que le valió tener 3 denuncias en su contra. La primera se la hizo la doctora Palmagini, que era la juez que tenía que controlarla. La segunda se la hizo la Cámara, la Sala Sexta de la Cámara del Crimen de Capital Federal, que era el tribunal de alzada de esa investigación. Y la tercera la acaba de hacer el fiscal Tayano, que es quien investiga ahora sí, subrayo, quien ahora sí investiga las causas de la muerte del fiscal Nisman en el fuero federal, al que nos costó muchísimo acceder. Tuvimos que llegar a la corte, Miguel, para que se nos reconociera este derecho que era evidente, según la misma corte lo dijo. La misma corte señaló que cualquiera haya sido la causa de la muerte del fiscal Nisman, siempre y en todo caso debió intervenir la justicia federal, porque esta muerte está relacionada con la actuación profesional, con las tareas que como fiscal estaba realizando Nisman al momento de su muerte. Y este fallo, más allá de señalar una cuestión jurídica, de marcar la competencia, quién es el que debe investigar, marca una cuestión muy, muy importante que se refiere a lo que te acabo de decir de que esto empezó mal. Y me refiero a que si, como dice la Corte, cualquiera hayan sido las causas de la muerte, siempre debió intervenir la justicia federal, la pregunta es, ¿por qué no se dio intervención a la justicia federal? Y la respuesta es muy sencilla, porque el que estaba de turno, el fiscal federal que estaba de turno y que debió haber investigado este hecho, era el doctor Rívolo, que como todos sabemos es un funcionario de impecable trayectoria en el fuero, muy serio y muy considerado entre sus pares, y que además se distinguía precisamente por ser muy poco
hipótesis del suicidio, que si no hubieran intervenido las partes, así se hubiera cerrado a los poquísimos meses. Lo mismo pasó, Miguel Tano, con la otra causa que tiene íntima relación con la muerte de Nisman, que es la denuncia que había hecho Nisman. ¿Por qué se pudo llegar ahora a que la casación dijera que hay que investigar esa denuncia? Por la intervención de la querella, porque el fiscal que tenía a su cargo apelar el archivo de la querella desistió de la apelación que había hecho Moldes. Este es el vaso comunicante en cuanto a la forma de actuar que tienen estas dos causas. Primero, un empecinamiento por ocultar la verdad de lo sucedido. Segundo, por la inacción de los fiscales que tienen que decidir la cuestión. Y tercero, que si siguen adelante es por la actuación de las querellas, de los acusadores particulares, que estamos empecinados en un caso y en otro a descubrir cuál fue la verdad de lo que pasó. ¿Cómo justifica, Federico, el médico esa forma de retractarse, digamos? ¿Cómo lo puede justificar de alguna manera? Estas son las explicaciones que tendrá que dar ante la justicia. Él, Fein y Company. Porque no tiene ninguna explicación científica. Además de decir que hubo un espasmo cadavérico, cosa que con las fotografías de la sangre de Nisman hay que descartar ya de plano, dijo también que la muerte se había producido por una hemorragia interna. Cuando todos vemos... Tendría una cantidad de sangre enorme, porque todo lo que estaba afuera, ¿cómo hacía para ser interno, no? Claro. Pero también tendrá que explicar este señor por qué se hizo la autopsia sin el audio. Porque acuérdense que la autopsia se le suprimió el audio. Vale decir, cuando hay una irregularidad, uno podrá pensar, bueno, se olvidaron, se confundieron, no saben. Pero cuando son muchas y todas orientadas hacia un mismo fin, surge la sospecha. Bueno, como hay muchas preguntas, te vamos a dejar descansar un poco, vamos a poner música y volvemos. Para escuchar completa esta nota, puedes ir a nuestro canal de YouTube Más de 2 Radio Show, o lo puedes hacer en nuestro Facebook Más de 2 FM 97.9.